Cuando los arquitectos diagramaron este edificio, aparece Naranjo y su equipo para hacer los murales de enfrente. Él dice siempre que nos conoció de arriba una escalera. Y sí, arriba un andamio. Siempre de arriba. Arriba un andamio. Y esa fue la realidad, claro. Se adquiere un inmueble ubicado en Alem 3078 y en noviembre de 1963 se inaugura un edificio de 3 plantas abierto a distintas actividades culturales, educacionales y sociales. Se compran terrenos y viviendas de media manzana a fin de levantar en Alem y Gaboto la construcción de 9 plantas y 2 subsuelos, donde comienza a funcionar la institución. Pero vine a hacer un trabajo por 30 o 40 días. Y me demoré, para más técnico, estuve 90 días en el frente del edificio, colgado de los andamios, porque lo hacíamos nosotros, el mural. No era el diseño que lo hacía, lo juntábamos con los amigos, y entonces estuve durante 90 días viendo lo que pasaba acá abajo, ¿no? Dice Tomás Fuertes, yo siempre digo que lo consigues de arriba, ¿no? Y es así. Y vi el trabajo que aquí pasaba, la atención que se tenía hacia los chicos del barrio, que para mí, que yo no era del barrio, que venía de otra formación, de otro espacio, me era muy ajeno. Y cuando terminé el trabajo me dijeron, bueno, te recuerdo, entonces no existía que hacía el tuteo. Entonces me dijeron, quédese, ya te vas, y yo me fui con eso, y me quedé. Este edificio en el que estamos ahora se inaugura en noviembre del 63 y estaba destinado fundamentalmente a biblioteca, inicialmente a jardín de infantes, y los pisos de arriba también estaban destinados a los principios de la Universidad Popular, que empezó a funcionar en el año 64, con algunos cursos ya de música, de astronomía, de ciencias sociales. Me acuerdo que era un curso que comenzó, y comenzó a desarrollarse aquí fundamentalmente la actividad bibliotecaria. Luego el propio desarrollo de la biblioteca hizo que todo este edificio fuera quedando paulatinamente para servicios bibliotecarios solamente, y las otras actividades educacionales, de comisión directiva y demás que se desarrollaban acá se fueron trasladando en la medida que se fue comprando toda esta media manzana y se fueron localizando allí esas actividades, ¿no es cierto?, lo que se puede ver luego. Y se fueron incorporando no solamente libros, sino que una hemeroteca muy importante. Se incorporaron otros materiales especiales, discos, diapositivas, mapas, ¿no es cierto? Todo ese material se prestaba a la gente. El criterio fue siempre de apertura total, ¿no es cierto?, del préstamo y de la consulta. Por ejemplo, fue también la primera biblioteca en Rosario que estableció el sistema de estantería abierta. O sea que en cada piso había distintas materias, los libros ordenados por materia en los estantes, y los lectores tenían libre acceso a los libros. Podían consultar los catálogos, todavía existen acá, los catálogos manuales de aquella época, pero a la vez podían tener un acceso directo. Nunca una ficha va a poder representar, por más exacta que esté bien hecha, el tener el libro en la mano, ¿no es cierto? Bueno, eso se hizo desde la primera organización técnica que se le dio a la biblioteca. Y fue realmente, llegó, para que ustedes se den cuenta, hubo promedios entre préstamos a domicilio y consultas en el local que llegaron a promediar los 1.200 préstamos y consultas diarios en este local. Y entonces empezamos a trabajar con las escuelas, necesidades, y ahí sí tuve una muy importante situación. Cuando se me planteó la posibilidad de quedarme para hacer cosas,
y hablamos, yo tengo Consejería del Arte, que hago en un barrio como este, una escuela de arte. Entonces se me dijo, mira, nosotros queremos que la gente crezca. Y para textuales, si alguien quiere ganar guita, que vayan a la Pirman. En un momento determinado, muy a regañadientes, porque eran muy rígidos con la administración, contrataron un contador. Eso fue todo un progreso para ellos. Contrataron un contador para que les llevara las cuentas, porque era una verdadera empresa la que tenían. Y con el tiempo este contador les dijo, miren muchachos, ustedes tienen que ocuparse full time, no pueden ya ocuparse de este monstruo reuniéndose los fines de semana. Tienen que, hacerse cargo de esto como si fuera una empresa, renuncien a sus cargos, fíjense un sueldo. Esta gente renunció al trabajo que tenían, al humilde trabajo que tenían en distintos lugares. Algunos eran empleados de comercio, otros eran ferroviarios, otros eran empleados municipales, y se fijaron el mismo sueldo que tenían en sus trabajos originales, ni un peso más. Entre 1960 y 1972 se crea el Jardín de Infantes, la Biblioteca Infantil, una escuela primaria, una escuela secundaria, laboratorios, gimnasios y una editorial. Se fundan escuelas de artes, ajedrez, educación física, idiomas y mecanografía. Una caja mutual destinada a brindar créditos a los asociados. Un centro materno-infantil de atención gratuita. Un observatorio astronómico. Un museo de ciencias naturales y un teatro con capacidad para 450 espectadores. Y habían inaugurado una editorial que estaba empezando a editar libros baratos casi al nivel de lo que fue originalmente la vieja Eudeva. Cubrieron de libros el país. Tenían colecciones de poesía, colecciones de literatura, colecciones de ciencia, colecciones de filosofía, colecciones de sociología, y editaban y vendían barato los libros. Y tanto es así que en un momento determinado resolvieron fabricar ellos su propia pulpa celulósica para tener su propio papel para editar. Y por supuesto la editorial tenía sus propios talleres y compraron parcelas en una isla para sembrar árboles y tener su propio papel. Habían llegado a ser un verdadero monstruo. Eso era cuando yo conocí la biblioteca. Ya cuando yo terminé y me vine para Santa Fe y empecé a trabajar en la universidad, en un momento determinado Rubén Naranjo me habla para invitarme a participar de un megaproyecto. La editorial Biblioteca había pensado en componer un atlas de la provincia de Santa Fe. Y querían que yo colaborara en la recepción del material de las distintas comisiones que iban a trabajar y lo redactara para que el atlas tuviera una redacción pareja, con el mismo estilo y con la misma pluma, digamos. Y ahí fue mi primer trabajo de colaboración con la biblioteca. Nosotros le llamamos el atlas, pero era en realidad una obra que abarcaba flora, fauna, geografía, hidrografía, economía, política institucional
y cultura y ciencia de toda la provincia de Santa Fe. Se nos fue de las manos, fue una obra infernal, ¿no? Se publicó después de 1 año y medio de trabajo en el año 1971. Y mi segunda colaboración con la biblioteca fue ocuparme de la compaginación y corrección de las obras completas de Juan L. Ortiz. Y entonces yo viajaba con los originales de Juan a Rosario. En Rosario los componían y los imprimían. Volvía con los originales, Juan los corregía, yo volvía con las correcciones para después volver y que Juan los volviera a corregir, porque era muy maniático, y hicimos las obras completas de Juan, que es el antecedente de lo que luego editó la Universidad Litoral, con las obras completas, ¿no? Y mi tercera relación con la biblioteca, que paso rápidamente por ello por razones obvias, es que me publicaron 2 libros a mí. Se había planteado dentro del edificio un salón de actos. Entonces dijimos, a través de contactos que nosotros teníamos, sobre todo con la Asociación Argentina de Actores, porque hacíamos la rifa en conjunto con ellos, de que debíamos hacer una sala de teatro. Y bueno, el que la ideó fue ni más ni menos que Saulo Benavente, que fue un hombre que volaba mucho, que fue el armador de la mayoría de las salas de los teatros independientes, pero fundamentalmente trabajó entre los que diseñaron el Teatro General San Martín de la capital federal. Así que tenía un nivel extraordinario, más allá de que era un hombre reconocido en el mundo, porque iba y diagramaba salas en Europa y en algunos países latinoamericanos. Un teatro que tenía en el subsuelo un teatro de ensayo, una sala de ensayo. Además, calefaccionada. El proyecto general del teatro, porque los actores tenían derecho a ensayar en temperatura adecuada una sala de teatro. Un hecho nunca más repetido en Rosario. Una sala de ensayo igual al escenario en su suelo, con camarones laterales. Eso nunca más se vio. La característica del teatro determinó en el proyecto de que tuviéramos que hacer un hormigón armado separado del resto de la construcción, para poder justamente darle las medidas que requería Saulo Benavente para que pudiera funcionar. Es decir, que Saulo Benavente, para aquellos que lo conocen, aquí tuvo la posibilidad de desarrollar todo su oficio, su talento fundamentalmente. Y otro punto muy importante con este tema del teatro, está vinculado a la propia actividad de la Vigil con respecto a los teatros independientes de Rosario. Antes del teatro, antes de empezar nosotros a hacer la sala, Vigil había en los programas de promoción cultural que se hacían en los barrios, se contrataban conjuntos de teatros locales y se hacían giras por los barrios. Con no menos de 400, porque eran en clubes. Es decir, los teatros independientes montaban obras especialmente para poder trasladarla y llevarla a lugares abiertos, a clubes, por ejemplo. La Vigil se convierte en un emblema cultural y educativo progresista, popular y gratuito dentro de América Latina. El edificio ubicado en Alem y Gaboto se erige como la concreción de los sueños de toda una generación. Decíamos en aquel momento la Vigil, porque así la nombrábamos, pero había que especificar de qué se hablaba, si se hablaba de la universidad, de la biblioteca, si se hablaba de la editorial de la biblioteca, si se hablaba de la biblioteca propiamente dicha, que tenía varios pisos con distintas colecciones de libros. Fue una colección importantísima, una de las primeras de Latinoamérica como biblioteca.
Y esta gente llegó a tener incluso un plan de viviendas para la gente del barrio. Fue realmente una obra fabulosa, milagrosa, que creo que se conoció poco en el país, porque en el exterior era ampliamente conocida. A inicios de los 70, la entidad contaba con 3.000 alumnos, 20.000 socios y 650 empleados. Pero el agudo proceso inflacionario, desatado en el país a mediados del año 1975, como consecuencia del Rodrigazo, produjo graves desfasajes y problemas financieros a la Biblioteca Vigil, que daba el camino expedito para lo que sobrevendría después.